Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Micro by Qs. En esta ocasión vamos a darle uso a el método de PWM que hicimos en el video anterior. Este método que está acá, que van a encontrar la descripción o el código en la descripción del video. Este método nos va a permitir hacer un PWM con el canal, la frecuencia y el ciclo de trabajo que nosotros prefiramos. Podemos utilizar canal 1, canal 2, frecuencia de 1000 a 120.000 y ciclo de trabajo de 0 a 100%. Bueno, realmente no se puede de 0 a 100%. Podríamos decir que es del 5% al 100% aproximadamente, o al 95% aproximadamente. Pero es otra parte de la historia. Ok, cosa importante que vamos a hacer acá en este video primero es estudiar un poco lo que sería la teoría de qué vamos a hacer con ese PWM o qué podemos hacer con ese PWM. Para saber qué podemos hacer con ese PWM, yo creo que lo primero que podríamos intentar hacer es hacer un convertidor de digital, que es lo que tenemos en el PIC, a analógico, que es lo que podemos producir con un PWM y un circuito RC. En este caso, voy a acercar acá un poco. Ok, en este caso, como pueden ver acá, yo simplemente tengo un circuito RC donde C2, que es la salida por donde sale el PWM, entra a una resistencia de 10K y pasa por un capacitor condensador de 1 nanofaradio. Ese va a ser mi circuito RC. ¿Para qué vamos a utilizar ese circuito RC? Pues simple. Cuando se genere el PWM, voy acá a darle play al último código que teníamos montado, que es el del video anterior. Ok, al correr el PWM, aquí una cosa importante es seleccionar el trigger por donde esté la señal del PWM para que la curva se mantenga estable. Ok, cosa importante, simple. Vamos a bajarle acá un poco la frecuencia. Bien, vean que mientras que está activo el PWM, el valor sube. Y mientras que está apagado, el valor baja. ¿Qué es lo que queremos lograr básicamente? Vamos a tratar de generar una senoidal a punta de distintos tramos de PWM donde se pueda observar que el valor sube, 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 sube y después baja, 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 baja y poder tener una senoidal y así poder generar distintas señales en con nuestro mismo rutina de PWM basado en una tabla de 20 a 40 valores. Ahorita vamos a explicar por qué. Primero, veamos, teorema de Nyquist o teorema demostrado de Nyquist-Shannon. Aquí dice, el teorema demostrado de Nyquist-Shannon, también conocido como teorema de bla bla bla, es un teorema fundamental en teoría de información de especial interés en las telecomunicaciones. ¿Por qué? Vamos a ver qué establece. Él dice que el teorema trata del muestreo que no debe ser confundido o asociado con la cuantificación, proceso que sigue el muestreo de la digitalización de señales. Ok, vean, se separa el muestreo de la digitalización. En teoría, el teorema de Nyquist establece, por aquí debería decir exactamente, el teorema de Nyquist establece que la frecuencia en la que nosotros debemos trabajar máximamente es 2 veces el ancho de banda de la señal que queremos representar. Solamente aplica para señales analógicas. Ahora, la cuantificación, que es para cuando trabajamos con señales digitales, en nuestro caso vamos a trabajar con señales digitales, establece, vamos a ver qué nos dice acá. Ok, la cuantificación digital es el proceso de cuantificación, es posterior a la etapa de muestreo en la que se toman los valores de amplitud de la señal analógica. El objetivo de la cuantificación es cuantitar con bits dichos valores de amplitud mediante los niveles de cuantitación. Bien, vamos a ver qué más nos dice por acá, alguna cosa que aparezca que nos permita establecer el valor de cuantitación que queremos utilizar. Sin embargo, el algoritmo de ley mu y ley A. Seguimos viendo. Al parecer no aparece ninguna información específica, pero les comparto. A nivel universitario, cuando yo estaba viendo estas materias, se establecía algo simple con respecto a la cuantización digital. Vamos a explicarlo. Simple. Si Nyquist, creo que es así que se escribe, establece que es 2 veces el ancho de banda, la cuantización o lo que llaman Nyquist para esquemas digitales o teoría digital o muestreo digital establece que es 10 veces el valor de lo que establece Nyquist inicialmente.
que es el ancho de banda. Pero ok, ¿quién es el ancho de banda? El ancho de banda es la cantidad de frecuencia que queremos trabajar. En este caso, digamos la frecuencia de la señal senoidal que queremos generar. Bien, establezcamos algo entonces. Supongamos primero que nosotros tenemos un PIC que tiene una frecuencia, vamos a colocar aquí el extal, para usar el mismo término, extal. ¿Sí? Tenemos un extal y yo voy a poner 8 millones. A ver, creo que tengo los 8 millones. 3 y 3 son 8 millones. Ok, esa es la frecuencia de nuestro PIC, está en megahertz, ¿cierto? O está en hertz, porque ya están los 8 millones. Bien, tenemos la frecuencia del PIC que es 8 millones. Ajá, pero ¿cuánto dura cada instrucción? ¿O cuántas instrucciones puede generar el PIC en un segundo? ¿8 millones? No. Un PIC puede generar ese valor dividido entre 4 porque él toma 4 ciclos de reloj para poder generar un ciclo de instrucción. Entonces, esto sería número o instrucciones por segundo. Bien, sabemos que podemos tener 200.000 instrucciones por segundo. No, 2 millones de instrucciones por segundo. Ok, eso todavía suena mucho. Bien, pero falta otro detalle. Resulta que, imagínense ustedes que cada uno de estos elementos es aproximadamente una instrucción. Quiere decir, en otras palabras, que nosotros tenemos que, para poder hacer el Nyquist, no me quiere anotar el valor, ok, vamos a colocar de nuevo. Este que está aquí se multiplica con este que está acá, nos da 20. Ajá, pero eso es ¿de quién? De la frecuencia que queramos trabajar. Bien, en otras palabras, si tenemos que por lo mínimo tener 20 muestras y tomar en cuenta que cada operación va a gastar una instrucción, que en realidad no va a ser una, sino que van a ser dos, pero podemos trabajar hasta con 10 muestras de señal, entonces estamos estableciendo que nuestras 2 millones de instrucciones no se van a ejecutar 2 millones, sino que diríamos que serían aproximadamente esto entre 2, tomando en cuenta que una es para el PWM y la otra es para el delay, que tampoco es cierto porque el PWM va a gastar muchas instrucciones. Vamos a decir que por lo menos va a gastar unas 20 instrucciones. Entonces, estaríamos hablando de que este señor que está acá sería aproximadamente unos 100.000. Bien, porque es más o menos lo que gasta nuestro método de PWM para configurar el PWM cada vez. Ahora, en base a esos 100.000 tenemos ahora sí 20 muestras. Vamos a revisar el método para ver cuántas instrucciones aproximadamente tiene generar un PWM. Observemos acá, tenemos cálculos con long, y esos son de 4 a 8 instrucciones. Tenemos un if, son 2 instrucciones, más 2 acá, son ya 14. Tenemos acá una resta, 15, una asignación, 16, otra, una suma, 17, 18, multiplicación, estos son más o menos 20, 24, 28. Este código que está acá como tal puede llegar a tener 30 instrucciones. Sin embargo, yo le voy a colocar 20 instrucciones por estimarlo. De todas maneras, podrías estimarlos de cualquier otra forma, viendo cuánto es el tiempo en ejecución y sacar el equivalente en tiempo de instrucciones. Sin embargo, yo le voy a colocar 20. Eso es lo que va a durar en mi estimado la duración del método de PWM. Por eso estamos colocando este C7/20 acá. Bien, ahora, quiere decir que nuestra frecuencia final es aproximadamente 5 kHz. Suena poquito, pero en teoría, con toda esta matemática, con todo este método, nosotros podríamos llegar a generar una senoidal de hasta 5 kHz. Aquí viene la pregunta, ¿y cómo hago yo para generar una senoidal de 20 megas? Bueno, vamos a copiar todo este señor que está acá. ¿Lo copiamos? No, vamos a hacer el proceso inverso. Sería aquí, ponte que quieres una señal de 2 megas. 3, 4, 5, 6. Sería el proceso inverso de esto.
que está acá sería igual a esto por esto. Y esto sería igual a esto por 20. Y este señor que está acá sería igual a esto por 4. Que sea el proceso completamente inverso. Y entonces estamos hablando que para poder generar una senoidal de 20 megas deberíamos tener un cristal aproximadamente, vamos a ver lo que está aquí arriba, dividido entre 1.000.000 para tener una idea. ¿Sí? Lo que nos imaginábamos, 3.2 GHz. Ok, eso sí es exagerado. Tener un procesador de 3.2 GHz para poder generar una señal de hasta 2 megas. Bien, demasiado exagerado. Pero, ¿cuáles serían las ventajas de hacerlo con un PIC? Bueno, que en algún momento necesitamos hacer no una senoidal, sino señales con formas específicas. Eso sí es una ventaja. Y tener una señal con forma específica de 5 kHz también es una ventaja. De todas maneras, cuando hagamos esta aplicación, vamos a ver qué tanta frecuencia le podemos sacar. ¿Sí? Ok. Ahora, primero, ¿cómo nos planteamos nosotros hacer esta aplicación? O sea, ¿cómo planteamos hacer que se produzca la senoidal? Lo primero sería establecer los valores del seno. Entonces vamos a colocar aquí valores del seno. O primero, los valores del número de muestra. Número de muestra sería lo primero. N muestra. Ok. Va del 1 hasta el... Vamos a utilizar 20 muestras. 17. Debería empezar en el 0, realmente. Porque es la muestra número 0. Y debería tener 19 muestras. Ok. Queremos que haga una senoidal. Bien. La senoidal va a ser el valor intermedio, que sería el PWM, y debería ser sumarle un valor y restarle un valor si la queremos centrada. O sea, existen varias formas de hacer la senoidal. La primera, donde la queremos centrada y ella sube y baja. Y la segunda, que es donde la tenemos desde cero y ella sube y baja. ¿Cuál es el problema principal de generar una senoidal de esta manera? O sea, no hay ningún problema en específico a menos que queramos variar la amplitud. Ahí sí hay un problema. ¿Y cómo variaremos la amplitud? Multiplicando el valor del ciclo útil por una variable que modifique la amplitud. Algo así. Pero primero enfoquémonos en generar la senoidal en su máxima expresión, de 0 a 5 voltios. ¿Sí? Pero vamos a enfocarnos en generarla sumándole el positivo y restándole el negativo a un valor intermedio de ciclo útil. ¿Sí? Ok, ahora tenemos el número de muestras. Necesitamos un valor de tita, un valor de pi. Vamos a colocarle aquí teta. El teta es el ángulo que va dentro de la senoidal, dependiendo de la frecuencia con la que vamos a trabajar. Pero en este caso no nos interesa interpretar la frecuencia dentro de la senoidal porque solo va a ser el pic, dependiendo del retardo que él tiene al ejecutar cada instrucción. Dicho de esa manera, entonces vamos a establecer que el teta simplemente es dividir 360 entre la cantidad de valores que hay acá. Entonces decimos que sería básicamente 360, vamos a colocarlo de esta manera, igual a 360 menos 360 multiplicado por este valor que tenemos al lado. Y arrastramos esta fórmula y ups, no nos dio. ¿Por qué no nos dio? Porque claro, está creciendo. No debería ser así. Debería ser, para ver, vamos a... Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir que es 360, que es el valor en grados, menos el valor de 360 dividido entre las 20 muestras, multiplicado por el valor de la muestra. Y de esa manera extendemos nuestra fórmula y tenemos entonces los distintos valores de ángulo en los que vamos a tomar muestra al seno, ¿sí? Entonces, claro, esto es en ángulo, pero yo lo necesito es en pi. Entonces vamos a buscarlo aquí, pero en pi. Pi quiere decir que en lugar de ser esta fórmula como tal, vamos a cambiarle aquí este valor por este que está aquí. Bien, sigue dando lo mismo, pero en lugar de ser esa fórmula como tal, va a ser la función pi, paréntesis, cierro, y aquí 360 cambia por pi, paréntesis, cierro. Ajá, pero pi es media onda,
nosotros trabajamos es con 2pi, ¿cierto? Entonces colocamos 2 por pi y 2 por pi, que serían los 360, 6,28. Y ahora sí, hacemos esta operación y ese sería nuestro valor de ángulo del seno, con lo que vamos a obtener los distintos valores del seno que vamos a colocar dentro de nuestra tabla de muestra, por los cuales se va a multiplicar el valor del PWM o del ciclo útil. Pero eso no es completamente directo, tan rápido. Para poder hacer eso tendríamos que tener acá un cálculo primero del seno. Seno. Ajá, sería algo así como sin, ¿sí me entiende la fórmula cuando escribo sin? Sí, no, esto como está en inglés, seno, seno, sí, es con seno en español. Bien, colocamos acá el valor y cerramos acá y nos va a dar técnicamente 0 y cada uno de los valores por los que va a pasar el seno, desde un valor muy cercano a 0, este sería el 0, este sería el siguiente valor, valor 1, valor casi 0, valor 1, negativo y casi 0. Ok, hasta ahora tenemos los valores del seno que van desde 1 hasta 5. Claro, ahora establezcamos estos valores en niveles porcentuales donde el 0 tiene que valer 50%. Quiere decir que esto que está acá es 50, esto que está acá tiene que ser 0 y esto que está acá tiene que ser 100. O hagámoslo de una manera más congruente, esto tiene que ser 5, esto tiene que ser... esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 100. Vamos a dejarlo así tal cual como está. Y quiere decir que este también tiene que ser 0, si no me equivoco, sí. Bien, establecido de esa manera, entonces ahora hay que hacer los cálculos matemáticos pertinentes para que eso funcione. Hay que hacer los cálculos matemáticos pertinentes para que eso funcione. ¿Cómo haríamos? Simple, esto sería tabla porcentual del ciclo útil. Tabla porcentual del ciclo útil, ¿sí? Entonces, sería simplemente una regla de 3, ¿cierto? Donde decimos que si 1 es el 100%, esto es igual a eso multiplicado por... ya va. Esto es igual a esto dividido entre esto. Y me faltó, para ver. Oh, no, es que está mucho más simple. Listo. Es simplemente decir esto por esto y nos da el valor de nuestro elemento. Ahora vamos a mantener este fijo, 4. Uy, eso no tenía que haber pasado. 4. Vamos a repetir. Ajá, ahora esto es, normalmente uno le daba acá F4 a este valor. Bueno, eso es en otro software de cálculo. En este caso estoy utilizando uno libre y no me permite. Hay que colocarle esos porcentajes, creo que sí los mantiene. Sí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Haciendo que este valor no cambie, sea fijo. Y después de eso lo que hacemos es colocar aquí, pegar, pegar. Ay, no, cancelar. Pegar. Ajá, pero entonces aquí tenemos un detalle. Sí. ¿Cuál es el detalle? Dense cuenta que este es el 100%, este es el valor a 95, pero hay un problema, que aquí me están quedando valores negativos y no todos los valores tienen que ser positivos. Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Agarrar todos estos valores y volverlos positivos. Entonces vamos a quitar esto de acá, vamos a colocarlo aquí al lado y vamos a colocar acá que esto es seno desplazado. Va a ser igual a esto más 1. Seguramente se están preguntando por qué más 1. Simple. Porque si lo desplazamos, ahora todos los valores son positivos.
Y al ser todos los valores positivos, ahora sí podemos hacer nuestro cálculo matemático de la manera correcta. Claro, aquí habría que cambiar simplemente y decir que esto que está acá es igual a esto por 50. Y después decir arrástrate y bórralo. Y ahora sí tenemos que el 1 equivale al 100%, el 0 vale 50, el menos 1 vale 0. Y aquí tenemos nuestra tabla porcentual de ciclo útil, que es la que vamos a utilizar para diseñar o generar nuestro seno. Bien, ahora simplemente sería copiar estos valores de ciclo útil, ¿cómo se diría? Redondeados por exceso, y pegarlos en un registro que nos permita recorrer nuestro seno, nuestra tabla del seno, en un ciclo for para poder hacer precisamente un seno útil. Vamos a ver qué ocurre. Ok, primero vamos a hacer un repaso de lo que tenemos en nuestro código. Tenemos acá la agregación de las librerías, tenemos la frecuencia de 8 MHz, tenemos una variable bit que va a necesitar nuestra biblioteca para ver quién la necesita. Ese bit lo necesita, sí, lo necesita nuestro método, necesita una variable bit que tiene que ser global. Ok, he hecho una pequeña modificación al código, teníamos una variable global acá, así que la voy a eliminar y la he colocado static bit bit. Esto es una variable bit que es estática y es de tipo bit y es global, porque al hacerla estática la estamos convirtiendo no en global, sino en fija. Él va a tener un valor en memoria que no va a cambiar durante toda la ejecución del código. O sea, una vez que terminen las llaves, como normalmente en C debería pasar, una vez que se cierre la llave final del método, todo lo que está dentro debería dejar de existir, pero la variable bit no va a dejar de existir porque la necesita para poder acceder a este tipo de dato que es un dato tipo bit que pertenece más a la estructura del microcontrolador y menos a la estructura de programación en C. Bien, dicho eso, entonces sigamos estudiando nuestro código. Tenemos la inclusión de las librerías, tenemos los 8 MHz, tenemos la descripción de nuestro método. Nuestro método está aquí escrito, no lo voy a explicar precisamente porque es un método que está así tal cual que funciona. Ojo, solamente está funcionando para el canal 1, ¿sí? Después de eso tenemos acá la función main, tenemos la configuración del oscilador interno a 8 MHz, confirmando que allá arriba el extal de 8 MHz, aquí lo estamos configurando a la fuerza. Y tenemos nuestro método de PWM para que, ¿cómo se diría? Para que comience a generar un PWM con una característica en específico. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Acá en este punto generar una tabla que tenga los distintos valores que vamos a utilizar dentro de nuestro PWM. ¿Sí? Entonces para eso vamos a crear un arreglo. Ok, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un arreglo que se llama seno, que tiene 20 elementos y estos son los 20 elementos, valores enteros que van a atribuirse a nuestro valor de ciclo útil. Aquí es donde van a ir esos valores. Bien, podríamos colocarle algunas protecciones para que no llegue nunca al 100% y cosas por el estilo, pero eso ya queda a decisión de ustedes. Vamos a utilizarlo así tal cual para ver si nos da error o no, a ver si funciona correctamente. Bien, para continuar vamos a colocar acá el valor de frecuencia. Yo voy a utilizar algo así como 20.000 Hz
realmente no importa mucho la frecuencia con la que vamos a trabajar. Lo que sí es que esta frecuencia tiene que ser mayor a la frecuencia de la senoidal que vamos a generar. Entonces vamos a colocar una más alta, vamos a colocar 60.000. 60.000. En teoría dijimos que podíamos llegar a tener una señal de hasta 5 kHz. Yo creo que no vamos a llegar a 5 kHz, pero vamos a ver qué ocurre. Bien, tenemos acá, esta sería nuestra operación PWM que vamos a utilizar. PWM, seno, y deberíamos tener acá una variable i. Quiere decir que vamos a tener que utilizar una variable i. Vamos a crear acá una variable integer i, coma, y dentro de nuestro while infinito vamos a colocar algo tan sencillo como un for. Abrimos i igual 0. Ok, hemos creado entonces nuestro for i igual 0 y menor que 20 y más para nuestra señal del seno. Aquí vamos a hacer una senoidal que se va a ejecutar lo más rápido posible. No creo que vaya a funcionar, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver qué ocurre si generamos esto. Código compiló sin novedad. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando funcione. Verificamos que estamos utilizando el código que estamos utilizando. En este caso, siempre tienen que buscar el sitio donde están guardando el proyecto como tal de MPLAB. Ya les muestro. Aquí ven más o menos la extensión. Bien. Ok, aquí podemos ver aproximadamente el sitio donde se está guardando el proyecto de MPLAB. Vean que dice C, usuario, CUS, Google Drive, UNEFA, microcontroladores, 7, curso pic.x. Esta es la dirección de nuestro proyecto de MPLAB. Comparémosla con la dirección donde está nuestro código. CUS, Google Drive, UNEFA, microcontroladores, programando en C, curso pic.x, dist, default y producción. Acá es donde se encuentra nuestro archivo hexadecimal, que es el que vamos a utilizar para nuestro código. Si esa dirección se mantiene, cada vez que hagamos una modificación o trabajemos con el Proteus, deberemos estar pendientes de que esa dirección se está manteniendo. Podemos tranquilamente ejecutarlo y ver los cambios que ocurrieron en nuestro código. Ok, miren cómo está variando nuestra señal, pero no podemos ver exactamente qué ocurre a esta velocidad. Ok, creo que aquí sí se puede ver un poquito mejor. Vamos a apagar una de las señales, que es la señal del PWM. Aquí. Ella era la que nos estaba dando espacio lineal. Y vamos a sincronizar por B. Vamos a darle un poquito menos de tamaño. Y aquí podemos ver cómo hay ciertos errores en nuestra curva, pero de resto se ve bastante bien. De hecho, no pensé que fuese a salir tan bien. Claro, todo este grosor de señal, acuérdense que estamos trabajando con una señal que está en un PWM que tiene una frecuencia relativamente muy rápida o muy corta. De todas maneras, aquí podemos ver cómo se está generando una senoidal con mucho ruido. Habría que hacer otra operación antes de que esto funcione correctamente. ¿Cuál sería? Ya tenemos una senoidal, eso es para alegrarnos, ¿sí? En teoría, nosotros estamos teniendo ahí una señal que tiene demasiado ruido. ¿Qué sería lo más normal que se debería utilizar? En algún momento hemos visto bueno, nosotros no hemos visto acá en ninguna de las partes del curso esto, pero en la universidad recuerdo que cuando estaba estudiando la parte de teoría digital, había una ocasión en la que uno tenía que hablar de lo que era el replay. Eh, es ese rizo que ocurre en nuestras fuentes de tensión cuando queremos mantener una señal en un valor en específico. Para calcular el replay vamos a tratar de encontrar alguna información que nos sirva para eso. Vamos a ver si esto tiene alguna información sobre cálculo del condensador para el replay. Ok, creo que esto nos puede servir.
Aquí nos dice que la corriente de replay o el replay como tal depende de la cantidad de corriente que le estás succionando. Suena feo. La cantidad de corriente que le estás tomando al circuito. Y eso es completamente cierto. Para que eso funcione, bueno, aquí nos dice I igual a C por la derivada de B entre la derivada de T. Bien, estamos hablando de que el cálculo del condensador está dependiendo de la cantidad de corriente que vas a circular a través de él o que va a ser extraída de él. Nosotros no queremos que el valor del condensador se mantenga estable, pero sí queremos tener una aproximación del cálculo para que no se descargue demasiado rápido. Aquí nos dice que es 2 veces el valor de la frecuencia multiplicado por el voltaje de Ripley. Eh, ¿Cómo podríamos establecer eso? En este caso, esta no me termina de convencer, pero sí, esta es la fórmula para calcular el Ripley. Es una idea que tenemos que tener en mente. La voy a copiar por ahora. La otra idea que tenemos que tener en mente es la que se utiliza para hacer el cálculo de cuando estamos trabajando con señales exponenciales. Eso se tiene que ver en sistemas de control, lo que son movimientos amortiguados, subamortiguados. Aproximadamente estamos hablando de una fórmula que te permite obtener cuando una exponencial llega a su 98% del valor. Esa también me interesa. Ok, hemos buscado la frase 5 tau, véanlo acá, 5 tau de un condensador. Tau se supone que es la constante de carga y descarga del condensador. Y en este caso nos han mandado para varios sitios. Sin embargo, aquí hay una respuesta que dice: un tau es el producto de R por C, que es el valor de la resistencia que tenemos y el valor del condensador. Sin embargo, nos dice que el 99% es el 5 tau. Yo quiero no es 5 tau, sino 4 tau. El 4 tau, tiempo de carga y descarga de un condensador. Nosotros necesitamos que la frecuencia de trabajo, o mejor dicho, la frecuencia de nuestro PWM, que la configuramos, si no me equivoco, a 60 kHz, sea igual a 4 veces tau. Entonces vamos a copiar esto que está acá y lo vamos a pegar acá. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar TC, sino que vamos a utilizar F y vamos a calcular el valor de C. Entonces para eso tendríamos que colocar que C es igual, despejando de allá, recuerden que no vamos a utilizar 5 octavos, sino que vamos a utilizar 4. Entonces voy a borrar esto acá, le voy a poner 4 y voy a quitar esto acá y le voy a colocar 1 entre F PWM. Y más o menos ese va a ser el cálculo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que C es igual a ok, simple, 1 entre el valor de la resistencia multiplicado por 4 multiplicado por la frecuencia del PWM y cerramos. Y con esto deberíamos tener el cálculo del condensador. Entonces, si nuestro valor de resistencia, vamos a colocarlo así por separado, esto va a ser igual a nuestro valor de resistencia multiplicado por 4, vamos a borrar aquí 4, multiplicado por la frecuencia del PWM. Entonces voy a colocarle aquí que esto es R y que esto es frecuencia del PWM. Nuestra frecuencia del PWM es 60.000. Ahí está, 60.000. Y nuestro valor de R, aquí nos faltó algo importante. Estamos colocando puras multiplicaciones, es 1 entre esto. Así sí, dividido por 0, claro. 10.000 dijimos que era nuestro valor de resistencia y aproximadamente el valor de nuestro condensador debería dar alrededor de 4,16 por 10 a la menos 10. Wow, eso da bastante pequeño. Ok, eso es para que el tiempo de carga y descarga ocurra a la frecuencia de trabajo. Pero no nos interesa que ocurra esa frecuencia, ¿o sí? No, creo que no. Vamos a colocarle aquí la frecuencia menos el 10. Sería lo lógico. Vámonos por el otro lado.
tenemos que el cálculo del condensador se hace igual a la corriente que vamos a estar extrayendo, dividido entre 2 veces la frecuencia de carga y descarga, ok, multiplicado por el valor del replay. Nosotros queremos que el valor del replay sea a duras penas unos, qué sé yo, un milivoltio. O sí, un milivoltio creo que me sirve. O 0,1 voltios, 0,1 voltios, me parece que está bien 0,1 voltios. Vamos entonces a copiar esta fórmula aquí más abajo. Vamos a decir que el condensador va a ser igual a la corriente que esperamos sacar dividido entre aquí esto va entre paréntesis, dividido entre 2 por el valor de la frecuencia de trabajo por el valor del... Ok, la frecuencia de trabajo no es esta, la frecuencia del trabajo es esta, o de trabajo no, del PWM, por el valor del replay. Y el valor del replay dijimos que le íbamos a colocar, si en este caso esta es resistencia, y aquí aparecía condensador, y el primero es corriente, entonces aquí vamos a colocar el valor del replay. Entonces vamos a colocar aquí, valor, voltaje del replay, 0,1 voltios. Aquí vamos a colocar corriente que esperamos sacar, algo así como, qué sé yo, cuánto puede consumir un amplificador operacional, uno, un miliamperio, un miliamperio sería 0,0001 y acá de este lado tenemos el valor de la frecuencia del PWM, si no me equivoco, y dijimos que era 60.000. Vamos a colocar aquí 60.000, igual que arriba. Y entonces nos dice que el valor de nuestro condensador debería ser este. ¿Qué pasa si nosotros subimos este señor? A medida que lo vamos subiendo, nuestro condensador tiene que ir creciendo. Entonces, vamos a decir que va a entregar 1 miliamperio. 1 miliamperio. Necesitamos un condensador de 8,33 por 10 a la menos 8. 8,33 por 10 a la menos 8. Vamos a colocarle el valor siguiente que sería 10 por 10 a la menos 8. Sería 1 por 10 a la menos 7. Sería 0,1 nanofaradios, supuestamente. Vamos a correr nuestro software. Y podemos ver, uff, esto se puso horrible. ¿Por qué? Porque hay alguien por allí consumiendo más corriente de la que se debe. ¿Sí? Entonces, tanto una fórmula como la otra no nos sirvió. Pensé que alguna de las dos nos iba a servir, pero gracias a Dios existen los ambientes de simulación, entonces en este caso simplemente vamos a aumentar aquí el valor de el condensador, hagamos un ajuste dinámico de parámetros y veamos cómo nuestra curva se modifica y se comienza a volver más bonita hasta que llega el punto donde se vuelve una señal muy bonita. Ahora, ¿pero qué frecuencia tiene esta señal que estamos generando? Acuérdense que esta es la máxima frecuencia que va a tener nuestra señal. ¿Por qué va a ser la máxima frecuencia que va a tener nuestra señal? Pues simple porque es sin delay. Ahora para poder modificar la frecuencia deberemos colocar un delay. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero en este caso, veamos, tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a centrar esto en algún punto. Centremos esto, canal A que no está haciendo nada, vamos a colocarlo aquí abajito. Ah, ok, hagamos eso. Agarremos el canal, eso está en el azul, aquí. Vámonos. Ahí está. Centradito en ese punto y hagamos que el pico coincida. Ahí está. Justo en el medio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 secciones multiplicado por 5 mili. Estamos teniendo, vamos a hacer el cálculo. T es igual a 6 multiplicado por 5 entre 1000, 5 mili, sí.
0,3 frecuencia es igual a 1 dividido entre este valor. 33,3 Hz. Si no me equivoco, esa es la frecuencia. Ok, después de hacer varias modificaciones al código, hemos logrado una señal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si no me equivoco, sí, 18 ítems, 18 espacios por 0.2. Vean que la señal se ha deformado singularmente. Eso es porque el código no permite que saquen las cuentas de manera fija, sino que varía dependiendo de... Eso es porque el código no permite que saque las cuentas de manera fija, sino que varía según la duración de cada cálculo como tal del código. No es constante y aquí ya los retardos son significativos. Entonces es algo parecido a una senoidal de 18 por 0,2. Aquí podemos verla. No es una senoidal perfecta, pero permite hacer una señal con una frecuencia medianamente aceptable. Saquemos la cuenta. Coloquemos esto acá y digamos que es 18 por 0.2. Y estamos obteniendo una señal aproximadamente senoidal de 20 espacios de 277 Hz. Y eso puede llegar, si tomáramos 10 espacios solamente, a 555 Hz como valor máximo de señal de frecuencia de nuestra senoidal. Lo cual es bastante decepcionante tomando en cuenta de que en algún momento pensamos que podíamos sacar una señal de 5 kHz y no. Realmente lo que podemos hacer de manera práctica y sabiendo programar bastante en el área de microcontroladores, digamos en el área de C, podemos llegar a unos 555 Hz, lo cual es bastante poco alentador. Pero ya tenemos la idea de cómo generar señales, en este caso analógicas, con una frecuencia aproximada de 33 Hz a 100 Hz, dependiendo de los valores que hagamos. Claro, estas dos diferencias, este que está acá 33 Hz es con el método que utilizamos inicialmente. Este de 100 Hz es utilizando el método sin cálculos del tipo long. Y después esto que está acá en 250 Hz ya sería utilizando sin cálculos long y editando para que sea una senoidal en específico. O sea, no con un método que pueda adaptarse a lo que estamos utilizando, sino con una senoidal en específico. Ejemplo, un método como el siguiente, donde nos olvidamos de que exista una variable de frecuencia, asumimos que la frecuencia del peak es 8 MHz y se simplifican muchos cálculos matemáticos que antes estaban bien explicados, ¿no? Aquí se hacen de manera directa y las asignaciones se hacen de manera directa. Entonces podríamos lograr esos 500 Hz con este método simplificado y podríamos incluso subir esos valores a, veamos, igual a esto por 20 entre 8. Podríamos incluso subir esos valores de frecuencia hasta unos 1388 Hz o incluso podríamos llegar a unos, para ver, lo máximo que podremos llegar sería eso por 40 entre 8. Unos 2777 Hz de una senoidal de salida trabajando en programación en C en bajo nivel utilizando una configuración del PWM a pie sin utilizar un método y haciéndolo de tal manera de que tengas un cristal de 40 MHz en el pic.
o de 48 MHz, creo que es lo máximo que le puedes colocar a este tipo de PIC, al PIC 18 F4550. Pero entonces, en este caso, lo máximo que se puede crear es una senoidal de hasta frecuencias de 2777 Hz aproximadamente. Quiere decir que si quieres una senoidal de mayor frecuencia, con un PIC, en este caso va a ser muy difícil generarlo. De todas maneras, si encuentras alguna manera, si tienes alguna forma de hacerlo, si conoces algún método, deja tu comentario, un enlace, un post o lo que sea que te permita hacer eso. Espero que este video te haya servido para entender cómo generar una senoidal y entender las limitantes de un microcontrolador para generar senoidales con PWM, y entender que por lo menos si quisieras generar una senoidal de 60 Hz, sí es posible. Es muy posible hacer una señal senoidal de 60 Hz con un PIC a 8 MHz de frecuencia interna y sabiendo programar un poquito en el área que hemos visto acá del PWM. Entonces, espero que te haya gustado el video, manito arriba, y no te olvides suscribirte al canal para que veas más videos relacionados con el tema. Chao.